Hare Krishna, queridos devotos, bienvenidos a este video en donde voy a tratar de, más que explicar un tema, dar testimonio acerca de cómo las escrituras me ayudaron a entender este tema de las prácticas en la vida espiritual. Entonces, muchas gracias por ver este video y bueno, es un poco difícil hablar sobre las realizaciones o los entendimientos o los darse cuenta que uno va teniendo la conciencia de Krishna, porque son muchísimos y es muy difícil explayarlo en un pequeño video. Pero de todas formas voy a tratar de remitirme a una de las primeras experiencias o primeras vivencias, a uno de los primeros darme cuenta que tuve en la conciencia de Krishna, y esto está relacionado con el tema de el verso que está en el capítulo 2, el verso 69, si no me equivoco, que habla, dice el verso así: la noche para el sabio introspectivo, la noche para todos los seres es el día para el sabio o el autocontrolado. Y y el día para los materialistas es la noche para el sabio introspectivo. Lo que Prabhupada dice en el significado es que existe una gran diferencia entre el practicante espiritual y el materialista. Y son tan diferentes que son prácticamente como el día y la noche. Así de diferentes son. Entonces, les voy a contar una vivencia que tuve. Una de las primeras actividades que comencé a realizar apenas conocí a los devotos fue Mangal Arati. Y me acuerdo que en esa época había un devoto que me invitaba a Mangal Arati casi todos los días a su casa y también los fines de semana. Entonces yo iba en bicicleta y iba por un camino obligado, digamos, porque era un camino que tenía, una calle por la que tenía que pasar sí o sí, y en esa calle había unos cuantos boliches o locales nocturnos. Y al pasar por ahí, por esos locales, mi bicicleta, y más los fines de semana, veía cómo muchos jóvenes salían de esos lugares con distintas facetas, ¿no? Algunos salían disfrutando, riéndose, abrazados, otros salían penosamente de los lugares, ¿no? Mareados, tambaleándose por los efectos del alcohol, de los estupefacientes, y otros directamente se peleaban, ¿no? Distintos estados producidos por la noche. Y de todas formas yo pasaba por ahí. Y fue en ese momento, cuando pasaba con mi bicicleta, que dije: claro, aquí está. Esta es la situación que describe el Bhagavad Gita. Cuando yo me estoy yendo para Mangal Arati, cuando el día comienza para mí, es la noche para estos muchachos y estas muchachas. Y cuando seguramente la noche anterior, cuando yo me estaba preparando para dormir, ellos se estaban preparando para salir. Y ahí, en un ejemplo más claro, pude darme cuenta de esta cuestión. Pero el punto más importante que quiero recalcar es el tema del equilibrio. El punto crucial que quiero compartir con ustedes. A lo largo de todo el Gita y a lo largo de las otras escrituras también, Krishna, Prabhupada, los acharyas nos describen la importancia de lograr un equilibrio determinado para lograr una cierta estabilidad, una cierta paz, y de esa manera poder avanzar en la vida espiritual. Se nos recomienda el control de los sentidos y de la mente a través de la tolerancia, por ejemplo, la tolerancia que implica la rendición de los sentidos y de la mente a un gusto superior.
Krishna nos describe a lo largo de todo el Gita esta importancia de ser equilibrado, ¿no? De tolerar, de estar ecuánime, de no verse influenciado por cosas externas. Entonces, el punto es que en un principio yo no podía entender cómo mis pares, como chicos de mi edad, compañeros de la facultad, compañeros más que de la facultad, del secundario, del trabajo, por ejemplo, no podía entender qué era lo que los motivaba a salir todas las noches, qué era lo que los motivaba a pensar que realmente estaban disfrutando, pasándolo bien, ¿no? Cuando el otro día después tenían una resaca terrible. Pero qué era lo que los llevaba todo el tiempo a hacer eso, no los podía entender. Y llegó un punto en que digo, bueno, si no los puedo entender, voy a ver qué es lo que hacen, y comencé a salir, como hacían ellos. Todo esto antes de conocer la conciencia de Krishna, ¿no? Pero sin embargo, así todo no podía entenderlos. Yo, una persona totalmente conservadora, un tipo de la casa, que no salía nunca, no podía entender cómo es que ellos hacían esto, cómo es que le encontraban un gusto a esto. Y por esa razón comencé a rechazarlos, comencé a rechazar a estas personas, simplemente por no entenderlas. Pero gracias al Bhagavad Gita y a las Shastras, pude lograr transformar mi corazón y mi forma de pensar, y transformar lo que era una situación de rechazo a una situación de aceptación, de entendimiento. Las escrituras védicas me ayudaron a entender que cada persona está en su nivel, y que muchas veces, pensamos que estamos llevando una vida equilibrada, cuando en realidad estamos llevando una vida totalmente desequilibrada. Entonces, eso me pudo ayudar a entender esta cuestión, ¿no? De que cada persona está en su nivel, hay personas equilibradas y personas que no lo están, pero de todas formas uno tiene que tratar de luchar, de seguir adelante para alcanzar esta ecuanimidad. ¿A través de qué alcanzamos esta ecuanimidad? Eso fue una de las cosas que me pregunté. Y bueno, llegó así el Upadesamrita a mis manos, comencé a leerlo, y ahí se describía algo básicamente como esto. Cada actividad que vos hagas en tu vida, por más simple que sea, hace que se transforme en sublime. Y me puse a pensar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es que funciona esto? Claro, si vas a comer, solamente come remanentes de Krishna. Si vas a hablar, solamente habla de Krishna o de temas trascendentales. Si vas a bailar, baila para las deidades. Si necesitas tener vida social, bueno, ten en cuenta esto, relacionarte con personas que sigan una senda espiritual, no relacionarse con personas que no están en una senda espiritual, que no están haciendo vida espiritual. Entonces así, de esa forma, mediante estas prácticas, pude darme cuenta de que el equilibrio que se nos menciona en el Bhagavad Gita está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y de esa manera, aunque no me considero una persona totalmente que haya logrado ese estado de equilibrio, de ecuanimidad, sí considero que soy consciente por lo menos de que existe ese estado y de cuáles son las características de llegar a esa plataforma, de controlar absolutamente todo, ¿no? De ser un Swami, un Goswami, un amo de los sentidos. Pero de todas formas, ese es el primer punto, la primera conclusión, ¿no? El equilibrio, y la primera conclusión es estar equilibrado uno, ¿no? Lograr este avance espiritual personal. Y la segunda conclusión que saqué a lo largo de este tiempo es la importancia del sadhusanga. La importancia de compartir esto. Si uno sabe cuál es la clave para estar equilibrado en la vida, para controlar la mente y los sentidos, y de esa forma obtener paz y conexión con lo espiritual, si uno es consciente de esto, entonces, ¿por qué no compartirlo con todo el mundo?
Y sadhu sangha significa básicamente eso, dar compañía espiritual a los demás, dar lo que uno tiene espiritual o en relación con Krishna, otorgarlo a los demás. Y es de esa manera como yo pude comenzar este proceso de conciencia de Krishna, gracias a la relación con los devotos, que logró despertar en mí de a poquito y en cierta medida la atracción por Krishna. Entonces, destaco este punto importante que recalca el Srila Rupa Goswami, de servir a los devotos, de relacionarse con los devotos. Porque gracias a relacionarse con los devotos, uno logra atraerse por Krishna y querer estar en este estado de equilibrio. Así que, bueno, queridos devotos, esto es lo que puedo compartir humildemente con ustedes por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.